Aquí lo importante de la tasa. Aquí lo importante de la tasa de descuento es entender cómo han llegado a este punto de acá, principalmente este punto de acá, porque estos dos de acá son innecesarios, sinceramente. Es innecesario. Eso sí es por las puras. No, ese no, este de acá es innecesario. Ese realmente no es necesario que lo vean porque no lo van a usar. Pero este de acá, este 14%, este 14, este 17 y este de acá, esos son tres puntos que sí tienen que saber explicarlos y cómo han llegado a ese punto de ahí. Porque de ahí ya parte lo que viene después, que es la evaluación, todo eso. Entonces, para entender un poquito, el COC como tal, que es el costo de capital, ¿no? Es el porcentaje del que está asumiendo el inversionista, no el proyecto, no todo el negocio, sino el inversionista, para poder colocar su dinero ahí, en el proyecto. ¿Ok? Entonces, este 14% significa de que un inversionista cualquiera está dispuesto a arriesgar, ¿cómo se dice? El 14% de su inversión en este proyecto. Si el proyecto rinde más del 14%, sí sería viable, que luego vamos a ver lo de la comparación. Entonces, este 14% se entiende nuevamente como el costo o lo que está dispuesto a asumir el inversionista, repito, inversionista, para este proyecto. ¿Ok? Que en cierta parte el número está bien, 14 sí es real, no es un número alto ni tampoco tan bajo, así que está creíble ese 14%. ¿Cómo se ha llegado ahí? Porque también me imagino que tienen que explicar cómo se llega a ese 14%. Entonces, hay como una serie de pasos, entre comillas, para llegar a este 14. Lo importante que tienen que tomar en cuenta es que estos datos son estadísticos y por algo están estos links, porque son de donde han salido esos números, no salen de la nada. Acá no hay como que un porqué, simplemente es entender que estos datos de acá, que voy a colocar en verde, esto no, bueno, estos datos, esto de acá, ya, estos datos de acá, y este de acá, y este de acá. Ya, estos datos en verde ya son datos estadísticos, no es que han salido de su trabajo, por si acaso, no se van a checar el coco pensando de dónde sale, de dónde lo hemos colocado. Eso ya es tema de internet y es tema de los datos reales que ocurren en el sector. ¿Ok? Entonces, el rendimiento del mercado es qué tanto de rentabilidad genera el mercado S&P 500. ¿Ok? Entonces, y el libre de riesgo es la rentabilidad de un activo que no tiene riesgo, por su nombre lo dice, ¿no? O sea, es un activo libre de cualquier riesgo de pérdida. ¿Por qué utilizamos estos dos? Porque tenemos que llegar al modelo de KPM, ¿ok? Que es el beta, que está acá. Déjame colocarlo por acá. Ya, la idea es que nosotros lleguemos hasta este COC real que tenemos acá. Pero este COC real es simplemente el modelo de acá, KPM, beta por, perdón, beta por rendimiento de mercado menos rendimiento de mercado. Entonces, para llegar a ese punto, ya, esta formulita de acá es lo que tiene que aplicar acá, que es lo que ya se ha hecho. Entonces, aquí lo único de tema no es que sea nada del proyecto, repito, sino es tema de estadística ya de Internet, de datos reales, ¿no? El tema del beta, en este caso, ¿por qué se apalanca? Es porque eh, Damodaran es una página en la que ya te brinda datos, ¿no? Reales de los sectores. En su caso es el sector hotelero y por tanto el beta que necesitan es un beta del sector hotelero. Hay por sectores de restaurantes, petróleo, gasolina, servicios, etcétera. Pero tú dices sector hotelero y asumo yo que esto de acá salió de un sector hotelero. Asumo yo, y espero que sí. Entonces, de este beta que tienen, que está desapalancado, lo ha, como se dice, apalancado. No, espérame, ¿qué es esto? Este, apalancado, espera, 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 espera,
Tiene que encontrar este 068. ¿Por qué? Software. Entiendo, ¿de dónde sale este 068? Esa para acá, System Application. No entiendo, está acá. 068. Supuestamente es este, pero no encuentro ningún 068. Beta. Beta. Se supone que debió haber sido este. Pero no entiendo por qué sería software. Pero esta vez es hotel, ¿no? Hotel. Hotel. Hospital. Household products. Hotel. Servicios. Hoteles. Hoteles. Gestión y negociación de hoteles. No sé de dónde sale ese 068. Creo que se ha confundido porque también lo he visto en esa tabla y está diferente. O sea, o sea, parece ser que este es de otro proyecto y que, o sea, ha tenido su maqueta y ha adaptado los datos de ustedes acá. Pero viéndolo bien, el beta es apalancado que tienen acá, o sea, como es software, o sea, lo de ustedes no es de software, Mm, es hotelería, ujú. que sería esta parte de acá. O sea, esta fila sería la correcta. O sea, en sí, el dato correcto sería beta 5 apalancamiento sería este de acá, el 097. Entonces Sería lo el podemos dato. cambiar, ¿verdad? Sí, no, sí, 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 solo que se los comento para que sepan, no que por qué Ok, están cambiando, no son. listo. Sí, porque software realmente ustedes no sería. Ujú. Voy a colocar acá 0.97. Ya todo jala, pero aún así no entiendo por qué lo apalanca. Mm, ¿Para qué me apalanca esto? Acá es la estructura de capital. Es que esto está mal. Son los 40-60. Este es 37-62. La palanca es la estructura, sí. Mm, Ya, ya. A ver, quiero hacer modificaciones acá porque realmente no me está jalando, o sea, no me está cuadrando estos montos de acá y no quisiera dejarlo así. No es que desconfíe de la chica, pero, o Ujú. sea, puede ser que haya sido de otra. Luego les envío el Excel, así que no se preocupen por esa parte. No es que me la voy Ujú. a quedar. Pero como veo de System, esto no. Esto y este de aquí tampoco sería porque ustedes tienen otra estructura de capital. Ustedes tienen la estructura de deuda, que es esta de acá, y este tiene esta de acá. Esta de acá, esa es su estructura. Esa es su estructura. No es un 40-60, es un 32-67. Esa es la de Mm, ustedes. No es un 40-60, no es por colocar. Bueno, si no está bien, esta de acá, va a tener aquí. Ya, este es el beta correcto. Ahora sí está mucho mejor. Este es el KPM, ya, jala de acá. Ujú. Y ahora sí tiene más sentido esta parte de acá. Estos son de Perú, ya, ok. Ya, ahora sí tiene mucho más sentido. Ok, seguimos. Ya, entonces, este cambio que hice, pero que hice, uno, que el dato del 097 igual si eso se lo piden o no, igual ya lo tienen como defender porque está acá, hoteles y juegos, bueno, en ese caso es hoteles y juegos, pero es hotelería, porque no hay servicios de otro tipo, solo son venta de información, oficina, equipos,
Nada, entonces este es hotel y hotel. Si en este caso hemos cogido este punto de acá, este es el punto 97, ¿y por qué hemos llevado al 1.27? Porque este beta desapalancado quiere decir que no tiene deuda. Entonces hay que adaptar ese beta que no tiene deuda a la estructura de deuda que ustedes tienen, que en este caso es 67,32. Entonces, este 0,97 pues, hay que tropicalizar, hay que adaptar a su estructura de financiamiento de su proyecto. Por eso es que lo correcto es usar estos datos de acá, 67,32, que es lo suyo, no es un monto genérico. Y ahora ya tienen un beta apalancado, o sea, ya 1,27, que ya está más contextualizado, se puede decir, a su proyecto, ¿no? A su estructura de financiamiento. Ahora, este costo de capital, ¿no? Que es el COC, era lo de la fórmula acá, ¿no? Libre de riesgo, más beta, que es el que está apalancado, por rendimiento de mercado menos libre de riesgo. Esta es una fórmula general financiera. Borramos esto de acá. Y ya tenemos el COC, que se puede llamar así, ¿no? Ahora, bueno, la inflación esto ya es dato genérico. ¿Por qué utilizamos un COC real? O sea, ¿por qué hacemos esto? Porque lo que estamos haciendo más bien es quitarle la inflación. Es decir, su flujo de caja o todos sus flujos no tienen ningún efecto de inflación. No es que en el 26 le han aumentado la inflación, nada. Todos son números reales, o sea, sin ninguna inflación metida. Por tanto, sus tasas también deben ser reales, no deben considerar inflación, porque repito, sus flujos y cualquier otro, y de todos los trabajos habidos y por haber, no tienen efecto inflacionario, no se está aumentando porque hay inflación cada año, se está quitando ese dato económico y se está haciendo montos normales según matemáticas. Igual es acá, la tasa debe ser real porque no considera inflación, al igual que sus flujos. ¿Ok? Y se pregunta, ¿por qué calculan el COC real? ¿Por qué lo real y por qué no se quedó ahí? Porque nuestros flujos financieros, todos nuestros flujos de caja, todos nuestros números, ventas, todo lo de entre años, no están considerando la inflación y por tanto las tasas también deben quitarse la inflación. Por eso es que se está suprimiendo la inflación de Estados Unidos. Porque esto es una tasa, esto es un COC nominal, que sí que tiene, tiene inflación, pero de Estados Unidos. Hasta acá no hay nada de Perú, todos estos son datos de Estados Unidos. Entonces, como le estamos quitando la inflación, obviamente, de Estados Unidos, recién este 14,60 es el COC de Estados Unidos sin inflación. ¿Cómo pasamos del COC sin inflación de Estados Unidos a Perú? Sumándole el riesgo país, ¿no? Que es otro indicador que solamente se le suma y ya de este 14 recién pasa a ser un 16,8, que es el COC peruano sin inflación, que es el que van a utilizar para su proyecto, ¿no? Para comparar y todo lo demás. Y ya está. Entonces, ahora sí, al menos los datos ya están un poquito más sinceros. Ya. Entonces, este es cómo se ha llegado a este punto de acá, ¿no? Del 16,8, que ese es importante para ustedes para poder explicar. Se tienen los datos estadísticos de Estados Unidos, se obtiene el beta de Estados Unidos, se apalanca a la estructura de financiamiento de su proyecto, ¿ok? Se aplica la fórmula de KPM, libre de riesgo, más beta por la prima del mercado. Se le quita la inflación porque tiene que ser todo real, porque sus flujos no consideran inflación, entonces sus tasas también deben dejar la inflación. Se le sume riesgo país para que ese COC de Estados Unidos pase a ser de Perú y ya está. Hasta aquí ya tenemos el costo de capital peruano. ¿Ok? Ahora, para el otro que es el costo de la deuda, que es parte del justo, ¿no? Que es el costo de la deuda, es más chiquito, porque ustedes ya tienen un dato del 21% que supuestamente la tasa de financiamiento que le daría el banco. ¿Ok? Es una suposición de que Scotiabank le ha dado esa tasa. Entonces, como repito que estamos haciendo flujos reales sin inflación, por tanto, también se tiene que quitar la inflación peruana, porque esto es una tasa que te descollaba en Perú, que obviamente tiene inflación, entonces nosotros debemos desinflarlo, entre comillas, y se le debe aplicar esa de ahí, que es esta fórmula acá, que es la inflación de Perú, que es justo ese dato del 2,8. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos, solo quiero averiguar algo un ratito. Entre inflación. Ya, sí está bien, está igualito. Ok.
Y así ya tienes tu tasa de tu préstamo sin inflación. Entonces, si tienes tu COC de Perú sin inflación, tu costo de la deuda sin inflación, tu TEA, se puede decir. O sea, ahora sí ya puedes tú aplicar para hallar tu WACC. ¿Ok? Que esto vamos a colocar mejor así, porque me da miedo que sea como CPCC, porque no se usa así. Y en este caso es otra fórmula, ¿no? Que es en este caso, este, ¿qué te iba a decir? Ah, ya, el porcentaje de la deuda por la tasa más el porcentaje del capital, no, el porcentaje de la deuda por el costo de la deuda por uno menos el impuesto a la renta más el porcentaje del capital por el COC. Entonces, en este caso de acá, esto de aquí es el COC del inversionista por porcentaje del patrimonio. Porque repito que el COC es solamente para el inversionista, o sea, para el patrimonio. La parte de aquí, que es la más larga, esa sí es el porcentaje de la deuda por la tasa 17.7, quitándole el impuesto a la renta, que es el escudo fiscal. O sea, ahora ya tenemos WACC, tenemos COC y ya está. Esos son los principales. ¿Alguna duda de acá de cómo se obtuvo el COC y el WACC? Por mi parte no, pero no sé si podrías al costadito ponerle para tener la fórmula y que no se nos olvide, por favor. Ah, ya. Porque, por ejemplo, ni siquiera las fórmulas lo he puesto en las PPTs últimas que vimos, ni del COP ni del WAP. Solo dijo, tienen que sacarlo y ya, ¿no? O sea, así. Ya está. Ese es. Entonces, porcentaje del patrimonio por el co-crear, porque repito que este es el inversionista y el WACC ya es del proyecto. El inversionista asume un 16.8% y el proyecto asume un 15.4% de riesgo, ¿no? Si los números son mayores a esos, que si eran mayores a esos, sí, si eran recontra mayores a esos, este, está perfecto, ¿no? Aquí ya bajó un poco, porque antes este era 1 millón, ahora ya está un poquito mejor. Esto no sé si se lo piden de verdad el beneficio-costo. Ah, sí se lo piden, ahí está. Ya, bueno, ni modo, ahí está. Ya. Entonces, repito, ¿alguna duda al respecto de cómo llegar al Cookie Walk? Quien les ponga, sea cualquiera de las cuatro, tienen que entender esa línea de, de dónde salen los datos, qué fórmula han usado, por qué se ha quitado la inflación, qué porcentaje de estructura de financiamiento tienen, que es lo principal. Entonces, va a ser como un check, ya luego lo borro, pero no sé, un check de datos estadísticos, estadísticos, de ahí sería ah, eh, apalancar beta, de ahí fórmula KPM para el COC, 4 es quitar inflación, bueno, quitar la inflación del COC, luego sumar el riesgo país de Perú, y el último es quitar inflación de la TEA y luego aplicar fórmula. Ya, al menos en forma general, es los pasos a tener en cuenta. Sé que obviamente no es tan orden,
formal, pero es manera práctica de poder que se acuerde. Datos estadísticos, que ya son de los links de la página web. Agarras tu beta desapalancada de hotelería, lo apalancas a la estructura de financiamiento, la meta con estructura de tu proyecto. Aplica la fórmula del COC, que por acá. Le quitas la inflación, obviamente de Estados Unidos. Le aumentas el riesgo país y ya está. Ahí acabaste tu COC. Luego, a tu TEA o a tu TCA, le quitas la inflación nuevamente y al final le aplicas la fórmula del WACC, que es esta grandote de acá. Y este es para el WACC. No está bien, sí, sí. Este es como una ayuda a memoria para que puedan entender. Siguiente. Ya, ya Es, sabía. cuéntame. Y la interpretación, una más, por favor, una vez más, sí. El 16 lo asume el inversionista, me dijiste, ¿cierto? ¿Lo puedes dejar en amarillo? ¿Te refieres al WAC, Rocío? ¿Al 15.41? No, al 16. Ya. Uh, Recordemos que antes teníamos dos flujos, flujo financiero y flujo económico. No sé si se acuerdan. O Sí. sea, aquí está, es financiero y económico. El financiero, lo coloco nuevamente acá, es del inversionista y el económico es del proyecto. Hay dos. Entonces, por tanto, debe haber dos tasas para descontar cada uno. No se descuenta por descontar, ¿no? Ay, no me digas esto, porque lo tienes el económico con el coco. El económico con el coca, se me está bloqueando con eso. No, 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 no puede ser así. No, 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 no me jodas con eso. El económico con el WAC. El económico con el WAC. ¿Le han dicho algo a ustedes de eso? ¿De qué tasa corresponde a cada flujo? Me acuerdo que tú me lo habías mencionado para Eva. Sí, solo que a veces hay cada profesor con su ideología de que cada cosa es para cuál. Pero no, no, en este profe no Ya, nos ha dicho. ya sabes que lo siento con todo mi corazón, pero por todo lo que me vale con el WAC. Y esto es con el coco. Y ahora sí está mucho más realista. Ya no llega a 100. Y eso tiene que ser beneficio a costes por un céntimo en el porcentaje. Ya ahora está mucho. Ya. El motivo de por qué es a la inversa, que así me acuerdo y eso nunca me olvido, es que en el tema del COC no estás metiéndole nada de deuda. Si te das cuenta, no hay nada de deuda acá. O sea, no está tu tasa de tu Scotiabank. O sea, aquí es solamente inversionista, solamente datos inversionista y punto. O sea, aquí no hay nada de deuda. La única estructura de financiamiento es esta de acá, que le hemos agregado que es de su proyecto. Pero Ujú. no está metida, ni multiplicada, ni sumada el 21% del Scotiabank. A partir del WAC, aquí, si se dan cuenta, ya utiliza la fórmula a la deuda, y por tanto es que recién se mete la deuda acá en el WAC, que es el costo Ujú. promedio ponderado de capital. ¿No? ¿Cuánto porcentaje tiene de patrimonio y cuánto tiene de deuda? Entonces, como aquí Ah, ya. recién se le agrega la deuda, que es del 21, bueno, del 17%, es por eso que aquí ya recién asume todo el flujo, el, Ujú. repito, ay, ¿cómo se llama? El proyecto, ¿ok? Ok. Este, eso es por lo que estoy tratando de memorizar, porque realmente estoy cuajando bien. Sí, que acá le meten, se la veo. Esa lista. Toda siempre lo he apuntado así. Pero siempre recuerdo también que hubo un profesor que decía lo contrario. Yo me loqueaba, ¿ves? Pero ¿por qué? Pero uno defendiendo su punto decía, ok, tienes razón, pero igual así. Y al final como que no llegué a más, pero siempre venía esa parte.
Entonces, proyecto es con WAC, inversionista es con COC. Sí. Costo, o sea, claro, el COC es simplemente costo de oportunidad del capital, ¿no? Y el capital corresponde al inversionista. Y el WAC, que ya tiene todo la estructura, ¿no? De deuda y todo lo demás, y patrimonio inclusive, va para el proyecto en total. Ok. Ese motivo, eso es lo que realmente me acuerdo, pero tengo miedo de equivocarme con ese dato. O sea, no es No, tan pero crítico, obviamente, sí, sí lo tengo acá pero apuntado también, que el otro profesor en el siglo pasado me decía eso también. Este de aquí no como que no profundizaba en estos temas de COC y WAC, solo como te digo, hizo sí, un me ejemplo. imagino que no, porque no Ujú. es, Pero ¿cómo aquí se lo dice? tengo apuntado en notas de, No sé si me acuerdo, van financiero con el flujo financiero, obviamente. Y esta agarraba hacia el COC, es tal cual, agarraba hacia el COC. Ujú, es tal cual. O sea, de eso siempre he visto eso. O sea que no quiero equivocarme en darles un dato que no es igual acá. Bueno, acá no es dato. Ban financiero. Con el COC otra vez, es el inversionista. COC Real de Perú, sí. Ban financiero con el COC. Ban económico con el WAC, otra vez. WAC, ban económico. Sí, tiene negro, sí. Esto de EVA sí es, y no solamente es un profesor, son varios. O sea y si por ahora le dice siendo profesor, así en EVA me han enseñado. Así sí, que, porque la verdad, o sea, sí, de sí, ahí no. parte, obviamente, cómo han llegado. Entonces, obviamente decían, es WAC, es WAC con el BANE, WAC económico, BAN financiero, financiero con el COP. O sea, es tal cual, es tal cual. Sí, Sí, está sí, ya bien. está ahí y se repiten varios es porque así es, pues, ¿no? Sí. Bueno, ya, a ver, entonces hay que mantenerlo de esa manera y contigo, cualquier cosa que le diga al respecto, muy aparte de que el número sea correcto, ¿no? Así es como se aprendió en EVA, tal cual, porque no hay otra, o sea, no es Ujú. burlarse, simplemente que así es como nos han explicado y así es como con ese conocimiento venido, ¿no? Para este curso. Ya se dice otra cosa, es como que ya, profesor, ok, se da cuenta, pero ese es defendible, pero lo importante es que se utilice de esa manera porque es tal cual lo han aprendido en EVA y no hay otro punto de partida para llegar a proyecto, ¿no? Si no es con EVA. Bueno, entonces eso era. Entonces, este es el porcentaje que está dispuesto a poner en riesgo el inversionista con tu proyecto y este es el porcentaje que está dispuesto a colocar el proyecto en general para saber si es viable o no. El costo de oportunidad igual, teóricamente, es lo que uno deja de hacer para obtener un beneficio de otro. Esa es economía general. Uno deja de tomar un proyecto para tomar este. ¿Entender? Ujú. Entonces, este es un proyecto de hoteles, es un proyecto y siempre se compara entre comillas con otros más. 47 se acaba. Pero entonces, esa es la manera en cómo sé, porque dice, y para usted qué es el costo de oportunidad? Es lo que uno deja de hacer, deja de tomar, deja de invertir, deja de elegir para obtener otro. Entonces, costo de oportunidad, pues eso ya es teoría general, pero por acaso lo pongo, no sé, pero se ponga medio picarón. Costo de oportunidad es lo que uno deja para tomar otro. Tomar, elegir otro. Esa es Ujú. teoría de economía general básica. Ya. Entonces, eso es lo que el riesgo es lo que uno está, qué tanto está asumiendo por ese proyecto en vez de meterse a otro, el 17%. Entonces, yo estoy asumiendo este 17%, que es lo que voy a perder, entre comillas, si el proyecto me da más que el 17%, entro. Si me da